En octubre de 1981, el grupo británico Ken decidió desafiar a la conservadora sociedad mexicana, que en el pasado se había opuesto a la celebración de conciertos de rock en grandes espacios. Como parte de su The Game Tour, la banda, liderada por Freddie Mercury, realizaría presentaciones en las ciudades de Monterrey y Puebla. Su primera presentación, el 9 de octubre en Monterrey, se realizó con percances por la inexperiencia de los organizadores, que no pudieron evitar que algunas personas entraran a la fuerza y que al final asistentes resultaran heridos al dañarse una de las rampas del estadio universitario. Pero lo peor estaba por venir, como publicó Infobae en septiembre de 2018. Las siguientes dos presentaciones se realizarían en el estadio de béisbol Ignacio Zaragoza, en la ciudad de Puebla, a 2 horas de distancia de Ciudad de México. Durante el primer concierto, el 17 de octubre, el público estaba enfadado porque había esperado durante horas para entrar al estadio y para que saliera la banda, además de que quienes ocupaban la parte cercana al escenario estaban molestos con Freddie Mercury porque constantemente les escupía agua. Como algunos de los asistentes tenían que ir hacia una parte del estadio donde había tierra, se empezaron a quitar los zapatos. Admiradores de la banda recuerdan que después de una pausa durante el concierto, Freddie Mercury regresó al escenario con un atuendo que molestó a los asistentes. Un sombrero gigante de paja usado frecuentemente para estereotipar al mexicano. Los asistentes se molestaron con el líder de la legendaria banda y le empezaron a aventar pasto, latas, botellas y zapatos en medio de una rechifla. Molesto, Mercury detuvo el concierto, pero decidió continuar. Al final, se despidió de la audiencia con un «Muchas gracias». Puebla, México. Thank you for the SOS, México, gracias por los zapatos, adiós amigos, motherfuckers, goodbye, you bunch of tacos. La banda nunca regresó. El incidente es todavía motivo de polémica en foros de discusión como Kenzone.com, donde distintos usuarios debatieron sobre una pregunta: ¿por qué Brian May, guitarrista de la banda, odia a los mexicanos? Quienes han respondido a la pregunta argumentan miles de razones que van desde el tráfico de drogas hasta la inseguridad, pero no recuerdan la anécdota por la que Freddie Mercury decidió no regresar a México.